Buenos días, Shavua Tov, buena semana, 28 de enero del 2024. Desde el viernes a la mañana que no hago grabaciones porque todavía ando con dolor de garganta. Así que vamos a hacer un resumen de viernes y, y sábado, hasta hoy a la mañana, de los acontecimientos más importantes que pasaron aquí en Israel. En Israel y en el mundo, algunas cosas también que han sucedido en el mundo con respecto al judaísmo. Comenzamos. La organización terrorista libanesa Hezbollah publicó un vídeo falso eh, de un nuevo misil que registra el impacto en un radar en un puesto avanzado israelí cerca de Rosh Anikra. Hezbollah afirmó que se trata de un ataque que tuvo lugar el jueves y que al mismo tiempo se lanzaron drones hacia una batería de la cúpula de hierro. La Fuerza de Defensa de Israel dijeron en respuesta que las instalaciones que jamás afirmó haber atacado no sufrieron ningún daño y el vídeo en sí mismo también fue tomado del archivo y no es del periodo reciente. El periódico Al-Akbar afirmó que el misil que se muestra en el vídeo es un misil antitanque relativamente nuevo que ha sido revelado por primera vez. A pesar de que la organización terrorista lo ha estado utilizando durante muchos meses. Según un informe, se trata de un misil que puede volar en formas en la que permite alcanzar objetivos ocultos y también transmitir imágenes a una sala de mando hasta alcanzar su objetivo. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel publicó en árabe una foto más reciente del puesto que Hezbollah afirmó haber atacado en un vídeo que publicó esa noche. El ministro de Defensa Gallant habló el viernes a la noche con el secretario de Defensa estadounidense general Lloyd Austin. Gallant repasó ante el secretario Austin los avances de la lucha para desmantelar a Hamas en la Franja de Gaza, que ahora se centra en la zona de Khan Yunis, y enfatizó que la presión estadounidense es importante en el esfuerzo por avanzar en la liberación de los secuestrados. Los dos discutieron la continuación de la agresión de Hezbollah en la frontera norte. El ministro de Defensa Galante enfatizó que la continua agresión y la negativa de Hezbollah a retirar sus fuerzas en la zona fronteriza aumenta la tensión de seguridad y disminuye la posibilidad de alcanzar una solución política a la cuestión, a pesar del apoyo de Israel a esta situación. Agradeció al secretario de Defensa Austin por su apoyo personal a la seguridad de Israel y al logro de los objetivos de la guerra y expresó su aprecio por las diversas acciones estadounidenses para fortalecer la estabilidad regional en Medio Oriente. En otro orden de cosas, el informe sobre el antisemitismo para 2023, publicado por el Ministerio de la Diáspora y la lucha contra el antisemitismo en colaboración con la Organización Judía Mundial y la Agencia Judía, revela un aumento alarmante del antisemitismo a nivel mundial, según el informe. Primero, incremento general del antisemitismo. Se observó un incremento significativo en el acoso a los judíos, con un aumento del 33% en incidentes antisemitas violentos, incluyendo 6 asesinatos. Segundo, distribución geográfica. El 46% de los incidentes ocurrieron en Estados Unidos y el 48% de ellos
después del 7 de octubre. Tercero, aumento de publicaciones antisemitas. Se registró un incremento del 1.200% en publicaciones con contenidos antisemitas violentos en línea. Yo de esto no lo entiendo, porque yo publico a favor de Israel y a mí me censuran. Así que esto no entiendo. Incremento en varios países. Desde el 7 de octubre se reportó un aumento significativo de incidentes antisemitas en varios países, incluyendo un 512% en Gran Bretaña, 738% en Australia, 400% en Francia, 800% en Canadá y 320% en Alemania. Vaya aumentito. Quinto, situación en Estados Unidos. Tras lo sucedido en Gaza, Estados Unidos experimentó un aumento del 337% en incidentes antisemitas. Sexto, manifestaciones y amenazas. Se registraron aproximadamente 200 manifestaciones con expresiones antisemitas, un aumento del 912% en mensajes antisemitas en línea y un 540% en falsas alarmas de bombas contra instituciones judías. Séptimo, campus universitario en Estados Unidos. Hubo un aumento del 700% en incidentes antisemitas en campus, con más de la mitad de los estudiantes judíos sintiéndose inseguros físicamente. Octavo, influencia en la financiación extranjera en Estados Unidos. La financiación extranjera, especialmente para países de Oriente Medio como Qatar, se vinculó con un aumento del antisemitismo y la erosión de valores democráticos en universidades estadounidenses. Noveno, situaciones en Francia y Reino Unido. Francia reportó 1.800 incidentes antisemitas desde el inicio de la guerra. En el Reino Unido se registraron un aumento del 512% en incidentes. Décimo, Alemania. Se registró un promedio de 29 incidentes antisemitas diarios, un aumento del 320% con respecto al 2022. El informe sugiere medidas proactivas contra el antisemitismo, incluyendo demandas contra crímenes de guerra de Hamás y acciones contra universidades que no protegen a estudiantes y profesores judíos. Se enfatiza la necesidad de entender el antisemitismo como un fenómeno adaptable y mutante para una respuesta efectiva. El presidente de la Organización Judía Mundial y la jefa del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo de esta organización, así como el presidente de la Agencia Judía, expresaron su preocupación y compromisos para combatir el antisemitismo y fortalecer la identidad y seguridad judía a nivel global. Lo digo siempre. El problema del antisionismo es un problema de antisemitismo que se va a manifestar a la corta o a la larga a nivel mundial. Y a la corta o a la larga, nosotros en Israel vamos a estar muchos más seguros, inclusive, así estemos en guerra con todos nuestros vecinos, nosotros estaremos mucho más seguros que los judíos de la diáspora, porque nosotros aquí tenemos quien nos defienda. Continúo. Las familias de los secuestrados y los manifestantes impiden por tercer día la entrada de ayuda a Gaza desde el cruce Kerem Shalom. Dani Elgert, cuyo hermano Itzik está cautivo de Hamas en Gaza, dijo: no tiene sentido que un país que lucha contra una organización terrorista le proporcione toda la logística que necesita para luchar contra nosotros. Algo anda mal aquí, por supuesto. El viernes, tras las protestas en el cruce
ni un solo camión entró en Gaza. El miércoles solo ingresaron 7 camiones por el mismo motivo. Antes de las manifestaciones, por el cruce pasaban entre 70 y 100 camiones de ayuda al día. Mientras tanto, en los últimos días se les preguntó al rabino Dov Lior si está permitido profanar el Shabbat para detener la transferencia de ayuda humanitaria en Gaza, en Keren Shalom, por temor que parte de ella llegue a Hamas. Esa es una pregunta importante y tenemos la suerte de tener un público que se preocupa tanto por la tierra de Israel y la protección del asentamiento como por la santidad de Shabbat, que es un valor supremo, comentó el rabino. Declaro que la guerra en Shabbat estaba permitida. Y aquí, dado que es un acto de guerra, traerle suministros, oxígeno, combustible, seguramente sería permisible para cualquiera que pudiera impedirlo y perturbarlo, para que estas personas malvadas que luchan contra el pueblo de Israel y quieren destruir el pueblo de Israel y el Estado de Israel, no reciban mantenimiento ni suministro. Esto es esto es una variación alágica que se adapta perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, que se adapta perfectamente eh, a la ley, totalmente, totalmente, y, y en guerra, estando en guerra, está permitido violar Shabbat. Y este es un acto que está para defensa de la guerra, según, según según el rabino Lior. Eh, También está permitido si tienes que viajar en Shabbat o cualquier otra acción. Por supuesto, si puedes hacerlo antes, es mejor. Pero si no, está permitido, así dijo el rabino Lior, y estoy totalmente de acuerdo. Un alto funcionario político culpó el viernes por la mañana al ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, por decidir impedir la entrada de camiones humanitarios a la franja de Gaza a través del cruce Kerem Shalom, informó Ynet. La decisión de la policía de permitir el bloqueo de los camiones en Kerem Shalom es una decisión política del ministro Ben Gvir, destinada a socavar la decisión del gabinete, dijo la fuente del periodista político. Según recuerdo, durante la semana, las familias de los secuestrados realizaron manifestaciones en el cruce de Kerem Shalom y hoy, durante horas, ni un solo camión entró en la franja de Gaza, impidiendo así la entrada de camiones con harina y ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La sede de las familias de los secuestrados afirmó: no basta con que no lleguen a ellos los equipos destinados a civiles inocentes. Nuestros secuestrados no han recibido asistencia durante más de 3 meses y medio. Hasta que los secuestrados no estén en casa, es necesario, está prohibido ayudar a Hamas, y menos aún mientras nuestros soldados estén arriesgando sus vidas, luchando, y nuestros secuestrados estén en lo más profundo de la tierra. Esta manifestación que por fin se realiza después de más de 3 meses y medio, está en el sitio donde tiene que estar y está haciendo lo que tiene que hacer, eh, que es mucho más importante que hacer discursos y cantar en Tel Aviv. Claro que es mucho más fácil estar en Tel Aviv que ir al cruce Kerem Shalom, que está en el límite con Gaza. Claro que es más fácil y más simpático, eh, y que puede llegar a traer más gente por la facilidad.
pero el sitio para manifestarse es ahí. No permitir que entren los camiones. Hamas publicó otro vídeo de terror psicológico en el que se ve a tres mujeres secuestradas y mantenidas cautivas. Karina Ariev, Doron Steinbracher y Daniela Gilboa. Las cosas que las tres dicen allí les fueron dictadas por los terroristas de Hamas con fines de terror psicológico y propaganda. Como ocurre siempre en los vídeos, yo no voy a transmitir lo que, lo que dicen, lo que dicen estas tres mujeres, ya que es una propaganda hecha por Hamas. El primer ministro Netanyahu se refirió el viernes a la tarde a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y anunció que la guerra continuará hasta que gane. Israel está librando una guerra injusta y estamos luchando contra los monstruos de Hamas que asesinaron, violaron, secuestraron a nuestros ciudadanos. Continuaremos haciendo todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos, respetando al mismo tiempo el derecho internacional. Como todo país, Israel tiene el derecho básico de la legítima defensa. El Tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de ese derecho. Pero la mera afirmación de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos no solo es falsa, es indignante. Y la voluntad del tribunal de discutirlo es una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones. Estamos liberando una guerra justa y la continuaremos hasta la victoria completa, hasta que derrotemos a Hamas y devolvamos a todos nuestros secuestrados y garanticemos que Gaza ya no representará una amenaza para Israel. El ministro de Defensa, Gallant, respondió: el Estado de Israel no necesita sermones morales para separar el terrorismo de la población civil de Gaza. La Corte Internacional de Justicia de La Haya fue más allá cuando accedió a la petición antisemita de Sudáfrica de discutir la discusión de genocidio en Gaza y añadió pecado al crimen cuando no rechazó la petición de plano. Quien busque que justicia no la encontrará en los sillones de cuero de La Haya, sino en los túneles de Hamas en Gaza, donde se encuentran nuestros 136 secuestrados y se esconden los que asesinaron a nuestros niños. Quien busque justicia no la encontrará en las instrucciones operativas encontradas en los bolsillos de los terroristas de Nawaf, a quienes se les ordenó beber la sangre de los judíos, sino en el documento Espíritu de la Fuerza de Defensa de Israel, encontrado en los bolsillos de nuestros combatientes que trabajan para proteger la dignidad humana. El Estado de Israel no olvidará el 7 de octubre. La Fuerza de Defensa de Israel y las agencias de seguridad seguirán actuando y desmantelando el gobierno de Hamas, eliminando sus capacidades militares y logrando el regreso de los secuestrados a sus hogares. Confío en los comandantes de la Fuerza de Israel y en todos los soldados y miembros de la Fuerza de Seguridad, afirmó el ministro de Defensa. El presidente del campo estatal, Benny Gantz, envió un mensaje a la comunidad internacional tras la publicación de la orden provisional del Tribunal de La Haya. Mañana celebramos en todo el mundo los 79 años de la liberación de Auschwitz y del Día Internacional del Holocausto. El Estado de Israel se creó para que Auschwitz no volviera a suceder. Y hoy la amenaza de Israel es un enemigo asesino que no solo buscó llevar a cabo
el peor programa de pogrom, sino que también trabajó para lograrlo. Quienes deberían ser juzgados son quienes asesinaron y secuestraron a niños, mujeres y ancianos. Cuando se fundó Israel juramos nunca más. Ahora cumplimos nuestra promesa y cumplimos con nuestro deber nacional e histórico, de acuerdo con el derecho internacional, la herencia judía y los valores de la Fuerza de Defensa de Israel. Continuaremos respetando esta obligación histórica y cumpliendo con los estándares morales y legales, ambos juntos. El presidente del sionismo religioso, el ministro Bezalel Smotrich, afirmó, desde el debate que intentó definir el sionismo como racismo, no ha habido un debate tan distante, hipócrita y falso. De hecho, hubo un intento de genocidio contra el pueblo judío a manos de los bárbaros nazis de Hamás. Este intento nos cobró demasiadas víctimas y como resultado de ello la sociedad israelí está unida en su conjunto sobre la base de un único camino hacia la victoria y la completa erradicación de Hamás. Y eso es lo importante. Los jueces de La Haya, que están preocupados por la situación de los habitantes de Gaza, están invitados a pedir a los países del mundo que abran sus puertas y ayuden en la recepción y rehabilitación de los residentes de Gaza. En cada generación ha habido quienes han buscado destruir al pueblo judío y en muchos casos grandes partes del mundo han dado la espalda al pueblo judío y han cooperado con sus perseguidores. Hoy, Dios, con la ayuda de Dios, tenemos un Estado independiente y soberano, un ejército fuerte y un pueblo decidido, unido y movilizado para defender y derrotar a su enemigo. La luz, el bien y la justicia prevalecerán. Después de unas horas angustiosas, cuando los que cuidamos Shabbat estábamos buscando vecinos seculares que nos informen del fallo final del honorable presidente del Tribunal Penal de La Haya, anunció la decisión final. Una serie de órdenes provisionales que no incluyen una orden para detener los combates y devolver a los habitantes de Gaza a sus hogares. Era difícil pasar por alto los alegres aplausos de los israelíes. Las redes se llenaron de una sensación de alivio. Aquí incluso los antisemitas de La Haya reconocen nuestro derecho a luchar. Yo no soy abogado internacional, pero pues, desde el punto de vista de los medios, tomamos la peor decisión que pudimos tomar. Y como el significado de la decisión judicial es tanto comunicativo como judicial, me temo que no hay lugar para abrir una botella de champán. Expliquemos algo. Nuestro derecho a luchar no está en duda. El hecho mismo de que tuviéramos miedo de una orden de cesar los combates demuestra hasta qué punto nos hemos acostumbrado al hecho de que el mundo es antisemita y no hay expectativas de él. No existe ninguna institución internacional que pretenda ordenar a un país que detenga una guerra a base de cáscara de huevo y citas fronterizas, especialmente cuando se trata de una guerra justificada. El Tribunal de La Haya, una institución claramente política, sabía que si ordenaba a Israel que dejara de luchar, sucederían dos cosas. Una, Israel continuará los combates. En segundo lugar, la mayoría de las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etc., apoyarían su derecho a continuar la guerra. En tal caso, no solo la orden no tendría sentido, sino que sería la posición del tribunal, lo que resultaría dañino, y no la posición de Israel. Las decisiones tomadas por el tribunal son las peores
que puede tomar de tal manera que el mundo la seguiría apoyando. El mensaje que surge del Tribunal de Israel es: vaya a demostrar que no están cometiendo genocidio. De la misma manera, los jueces podrían ordenar a Israel que demuestren que no estamos masacrando a niños cristianos con el fin de hornear matzá en su sangre, como se decía en los libelos de sangre. Es cierto que desde un punto de vista práctico lo principal era superar este obstáculo y al menos por ahora lo hemos superado. Pero desde un punto de vista más amplio, en retrospectiva, podría haber sido mejor ignorar por completo la demanda en primer lugar. Y al margen, no se puede ignorar las sanciones que la presencia del juez Barak no contribuyó particularmente a la decisión y no pudo influir en ella. Resulta que el mundo no admira al activista presidente retirado de la Torre de Marfil israelí. Y también resulta que incluso en Uganda tenemos un apoyo más confiable y estable que en los círculos de legalización de Israel. Eso es triste. El coordinador de las operaciones del gobierno en los territorios, el general de división Alián, publica a través de la página Facebook de la unidad en lengua árabe, Al-Monsk, documentos insólitos procedentes del corazón de Gaza. Durante la evacuación de multitudes de habitantes de Gaza en el corredor humanitario ayer en Khan Yunis, gritando: el pueblo quiere derrocar a Hamas. La documentación procede del corredor humanitario seguro que se abrió en los últimos días al oeste de Khan Yunis y permite el movimiento de residentes de la Franja de Gaza al oeste hasta la zona humanitaria de Al-Mawasi. La ruta de evacuación fue abierta por la Fuerza de Defensa de Israel para permitir el paso seguro de los civiles. Mientras continúa la lucha contra la organización terrorista Hamas. En los últimos días vemos cada vez más pruebas de las críticas públicas expresadas por los residentes de Gaza contra la organización terrorista Hamas. Los residentes de la Franja de Gaza, con razón, prefieren su bienestar y la seguridad de sus hijos al continuo fortalecimiento militar de Hamas y los actos de terrorismo que les perjudican a ellos y a su futuro, afirmó el coordinador. Continuamos. El jueves pasado, en el marco de manifestaciones contra la ayuda humanitaria en Gaza, se produjo un caso especial inusual. Dos jóvenes que llevaban consigo la bandera israelí se arrastraron bajo la valla y permanecieron en la zona de separación que se encuentra dentro del territorio israelí. En un documento que circula en Internet, se ve a los dos corriendo con la bandera en una colina en la zona de obstáculos y ondeando la bandera. Un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo en respuesta: decenas de civiles se reunieron el jueves cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, en territorio israelí. Destacamos que acercarse a la zona fronteriza en la Franja de Gaza es peligroso y está prohibido. Dos jóvenes se arrastraron por debajo de la valla hasta la zona de la barrera en territorio israelí durante un breve periodo de tiempo, sin cruzar a la Franja de Gaza. Con la llegada de la Fuerza de Defensa de Israel que dispersaron la reunión, los jóvenes cruzaron nuevamente la valla. Hussam Somblot, embajador de la Autoridad Palestina en el Reino Unido, embajador, fue entrevistado por la BBC y afirmó que Israel no tiene derecho a la autodefensa. Muy bien. Supongo que ustedes piensan que Israel tiene derecho a la autodefensa.
dijo el entrevistador. En respuesta, Zumblot dijo, no, no lo hago. Este principio no se aplica a un conquistador, este principio no se aplica a un colonialista. El entrevistador se preguntó, ¿está diciendo que después de lo que pasó el 7 de octubre, los horrores que sucedieron, y entonces las 1.200 personas asesinadas por Hamas, Israel no tenía derecho a defenderse? ¿Es eso lo que realmente estás diciendo? Israel tiene derecho a defenderse solo cuando ponga fin a la ocupación. El derecho a la autodefensa pertenece a quienes están bajo ocupación. Tienen derecho a resistir según el derecho internacional, respondió Somblot. También dijo, gobiernos como el suyo, Gran Bretaña, han dado luz verde para cometer genocidios con el pretexto de la autodefensa. En el pasado, Somblot también se desempeñó como embajador de la Autoridad Palestina en Estados Unidos. Hasta la decisión del expresidente estadounidense Trump de cerrar la embajada. Por supuesto, ¿qué embajada tiene que haber si no existe tal país? El año pasado, tras el atentado asesino en el barrio de Neve Yaakov, en el que fueron asesinados 7 personas, Somblot se negó a condenar la masacre y dijo que el ataque tuvo lugar en un asentamiento ilegal. Yo no sé por qué le dan a esta gente posibilidad de, de hablar. Está haciendo una publicidad y esto hace que exista confusión en muchos de los oyentes. Al no conocer la historia, mucha gente se puede ver influenciada. El viejo dicho repite muchas veces la misma mentira. Al final terminarán creyéndolo. El primer ministro Netanyahu celebró una conferencia de prensa ayer por la tarde y comentó sobre la emisión de órdenes temporales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nuestra abrumadora victoria es más importante que cualquier otra cosa. Continúen con todas sus fuerzas para que nuestra victoria sea lo más abrumadora posible. Estas son las últimas palabras escritas por el difunto héroe de guerra, Elcaná Wiesel, padre de 4 hijos, luchador en las reservas, que cayó heroicamente esta semana en la batalla de Gaza por la defensa de nuestro país. En esta difícil semana en la que perdimos combatientes heroicos, les repito a ustedes, los ciudadanos de Israel, nuestro compromiso de cumplir su voluntad y lograr todos los objetivos de la guerra, eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza no será una amenaza para Israel, afirmó Netanyahu. Nunca olvidaremos los horrores del 7 de octubre. No olvidaremos la masacre, las violaciones, el asesinato, los abusos. No olvidaremos los secuestros. Hasta la fecha, ya hemos devuelto a 110 de nuestros secuestrados. No devolvieron, los devolvió Hamas. Y estamos comprometidos a devolverlos a todos a casa. Estamos ocupados con esto y lo trabajamos las 24 horas del día, incluso ahora. Nunca perdonaremos lo que los monstruos de Hamas le hicieron a nuestros hijos e hijas. Por tanto, no hay sustituto para la victoria absoluta. Debemos ganar y ganaremos. Hoy es el Día Internacional del Holocausto. No hay mayor absurdo que el de que precisamente ayer, en víspera del Día Internacional del Holocausto, hubo quienes vinieron a La Haya para acusarnos de la falsa y escandalosa acusación de genocidio. ¿En nombre de quién lo hicieron? En nombre de Hamas,
en nombre de los nuevos nazis, que vinieron a ejecutar el genocidio. Tengo aquí en la mano el libro de Hitler en árabe, Mein Kampf. Este libro fue encontrado por nuestros combatientes en hogares de civiles en la Franja de Gaza. Allí encontraron abundante literatura antisemita y nazi. Esto es sobre lo que educan a sus hijos. Por eso, insisto en que después de que eliminemos a Hamás, lo que se llama el día después en Gaza, no habrá ningún factor que eduque a sus hijos, no solo para el terrorismo, sino también para la destrucción de Israel, para la destrucción de todo el pueblo judío. En nombre de estos nuevos nazis, Sudáfrica vino a La Haya. Debo decirles que la misma voluntad en La Haya de discutir esta ridícula afirmación, el mismo hecho de que no fue descartada desde los niveles, demuestra que muchos en el mundo no hemos aprendido nada del Holocausto, pero nosotros sí aprendimos. La principal lección del Holocausto es que solo nosotros podemos protegernos por nuestra cuenta. Nadie lo hará por nosotros. Y por eso, ante la magnitud del dolor que quema nuestros corazones, debemos seguir siendo fuertes y decididos. Y debemos luchar contra aquellos que buscan nuestras almas. El Estado judío surgió de las cenizas del Holocausto para garantizar una fuerza protectora por el pueblo judío. Israel, como cualquier Estado soberano, tiene el derecho básico a defenderse. Nadie nos quitará este derecho y nadie nos lo quitará. Estamos librando una guerra que no es justa, con un ejército que no es moral. Esta es una guerra que nos impone un enemigo despreciable, que declara en voz alta que tiene la intención de asesinar a todos los judíos donde quiera que estén. El 7 de octubre asesinaron, decapitaron, violaron y quemaron bebés. Y si tuvieran la opción, nos masacrarían a todos. Si no eliminamos a los terroristas de Hamás, a estos nuevos nazis, la próxima masacre es solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, suscríbete y termina con nosotros para completar el trabajo, eliminar a Hamás. E incluso, si lleva tiempo, nos dejaremos en la tarea. Y aunque ellos, que ante todo se apegan a la misión, son nuestros heroicos guerreros y valientes comandantes, esta semana nuestros combatientes completaron el cerco de Khan Yunis, eliminaron a cientos de terroristas y destruyeron infraestructura terrorista sobre y bajo tierra. Están luchando con suprema valentía para asegurar nuestras vidas en nuestro país y para asegurar nuestro futuro durante generaciones. Ordené a los ministros de Defensa y Finanzas que presentaran ante el gobierno un plan sin precedentes, un plan enorme para fortalecer nuestra industria de defensa en las próximas décadas. Lo haremos con una enorme inversión para garantizar nuestra seguridad, independencia y libertad de acción. La gente cree en nuestros luchadores, nuestro espíritu, nuestra resiliencia. Todos estamos orgullosos de ellos y todos los abrazamos. Pero quiero decir, lamentablemente, hay quienes entre nosotros optan por dudar de nuestra determinación y de nuestra capacidad para ganar. Voces que agitan las manos, entre ellas todo tipo de intentan sembrar dudas, pesimismo y más pesimismo. Por eso quiero decirles a los ciudadanos de Israel que estas voces son una pequeña minoría. Están equivocados y son engañosos. Obtendremos la victoria total y nuestro compromiso de lograr la victoria total es la primera y más importante garantía para lograrlo. No nos queda otra opción que la victoria total. Ganaremos porque tenemos una nación fuerte y guerreros valientes que sacrifican sus almas
para proteger la eternidad de Israel. Guerreros como el difunto Elcanan Weisel, con cuya voluntad comencé y con cuya voluntad terminaré. Ya estaba herido en un fuerte acantilado, escribe. Tuve la opción de quedarme atrás, pero no me arrepiento ni por un momento. Momento en que volví a ser guerrero. Al contrario, esta es la decisión más importante que he tomado jamás y estoy feliz. Bienaventurados los hijos e hijas de la nación. Bienaventurados los guerreros y comandantes de la nación. Juntos lucharemos y con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Se preguntó al primer ministro sobre la petición del director del Colegio de Abogados del Shin Bet, Ronan, de anunciar que al final de la guerra se creará una comisión estatal de investigación. Y dijo, no quiero que oficiales, comandantes y estadistas se enfrenten a la búsqueda de un abogado. Es un error. Uno debería ocuparse solo de la victoria, dijo Netanyahu. El gobierno decidirá sobre el asunto cuando llegue el momento. En cuanto a las palabras del parlamentario Tali Gottlieb, que difundió conspiración sobre el 7 de octubre, Netanyahu dijo que su oficina condenó las palabras. Netanyahu comentó sobre las manifestaciones de la familia de los secuestrados. Estas manifestaciones no ayudan, solo aumentan la exigencia de Hamas y aleja más el regreso de los secuestrados. Nadie necesita animarme. Trabajo en ello todo el tiempo. Se preguntó Netanyahu sobre las manifestaciones que se han celebrado en los últimos días en el cruce Kerem Shalom impidiendo la entrada de camiones con ayuda. Y dijo, sin una ayuda humanitaria mínima no podremos completar la misión, el fin de la guerra y las consecuencias de nuestro objetivo. El jefe del Estado Mayor dio instrucciones para abordar esto, porque necesitamos garantizar este suministro mínimo, respondió. Por otro lado, un misil antitanque lanzado desde el Líbano ayer alcanzó una casa de residentes en Avivim, causando graves daños en la casa y sin víctimas. El jefe del Consejo Regional de Marón Galil, Amit Sofer, dijo, pasó otro fin de semana agitado, los edificios resultaron dañados y gracias a los primeros preparativos no hubo daños para la gente, gracias a Dios. Exigimos que el gobierno restablezca la seguridad en el norte. Tenemos tiempo, tenemos paciencia, pero no tenemos la capacidad de volver a los días del 6 de octubre, cuando las fuerzas de Radwan estaban sentadas a pocos metros de nosotros. Daremos al gobierno todo el apoyo que necesita para eliminar la amenaza en la frontera norte. Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, adopta una línea política cautelosa tras la publicación de las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia, tras conocer las demandas presentadas por Sudáfrica, alegando que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. En una declaración que publicó el viernes, Melanie afirmó que Canadá apoya el papel vital de la Corte Internacional de Justicia en la solución pacífica de disputas y su actividad para mantener el orden en un mundo basado en reglas. Aclaró que el apoyo de Canadá a la Corte Internacional no significa que Canadá acepte la premisa plasmada en la demanda de Sudáfrica y que la Corte Internacional debe tomar la decisión final sobre este asunto. Además, Melanie dijo que Canadá seguirá apoyando el derecho de Israel a existir y defenderse de acuerdo con el derecho internacional, subrayando que nada puede justificar el ataque de Hamas el 7 de octubre
incluidos asesinatos, matanzas en masas, crímenes horrendos y violencia sexual. La ministra Melanie añadió que Canadá está muy preocupada por el alcance de la crisis humanitaria en Gaza y las graves consecuencias para la población palestina y sigue apoyando los esfuerzos internacionales para lograr un alto al fuego estable. Según ella, el alto al fuego no puede ser unilateral y jamás debe liberar a todos los secuestrados, dejar de utilizar a la población civil como escudo humano y deponer las armas. También dijo que las partes del conflicto deben proteger a los civiles y respetar el derecho internacional, y están obligados a permitir el acceso, sin obstáculos, de ayuda humanitaria positiva a los civiles. En rueda de prensa, el primer ministro Netanyahu se refiere a las manifestaciones de las familias y de los secuestrados y afirmó: no ayuda, solo aumenta las exigencias de Hamás y aleja más el regreso de los secuestrados. Nadie necesita animarme, trabajo en ello todo el tiempo, añadió Netanyahu. La sede de la familia de secuestrados dijo: si las familias no movilizan el apoyo del mundo y del público para la liberación de los secuestrados, terminarán como Ron Arad. A ellos también se les aconsejó que no se manifestaran, que no gritaran y no subiera el precio. Y luego se olvidaron de esto. Las familias se están reuniendo con los líderes mundiales. Lideraron la transferencia de medicamentos por los secuestrados. Trajeron a Israel al fiscal del Tribunal de la Haya y movilizaron a los medios de comunicación y a las personas influyentes más poderosas del mundo en apoyo a Israel y los secuestrados. Entre paréntesis, no hay nada que confirme que los medicamentos llegaron a los secuestrados. Esperamos que el primer ministro recuerde que es un funcionario electo, cuyo trabajo es corregir el error y no reprender a aquellos cuyos familiares fueron secuestrados. Añadieron a los representantes de la sede: si Naha, Yair y Abner estuvieran siendo secuestrados, retenidos por Hamás en los túneles de Gaza por asesinatos despreciables, el señor Netanyahu y su esposa estarían con nosotros en el recinto familiar. En la plaza los secuestrados luchan por sus vidas. Las familias de los secuestrados insisten y se aseguran que la cuestión de los secuestrados esté por encima de cualquier consideración política interna. Pedimos al primer ministro que actúe en consecuencia y haga todo lo posible para traer a casa a los ciudadanos israelíes secuestrados. El ministro de Desarrollo Internacional del Gobierno de Canadá, Ahmed Hussain, anunció que habló con Philippe Lazarni, comisario general de la UNRWA, la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1948, luego que se revelara que empleados de la organización participaron en la campaña del 7 de octubre contra el ataque contra Israel. Hussein señaló que Canadá toma en serio los informes sobre este asunto y está en contacto con la UNRWA y otros países donantes. Canadá acoge con satisfacción la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que la UNRWA investigará las acusaciones más graves al respecto. El ministro Hussein añadió que Canadá está suspendiendo temporalmente la transferencia de ayuda humanitaria adicional a la UNRWA hasta que lleve a cabo una investigación exhaustiva de las graves acusaciones en su contra. Y si se demuestra que estas acusaciones son ciertas, Canadá espera que la UNRWA tome medidas inmediatas contra los involucrados en el ataque de Hamás contra Israel.
dejó en claro que durante el periodo en que la UNRWA está llevando a cabo una investigación, Canadá no reducirá la ayuda a los residentes de la Franja de Gaza y continuará trabajando con otros países para brindar ayuda vital a la población palestina. Según Hussein, Canadá está muy preocupado por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y continúa pidiendo el libre y rápido paso de ayuda vital a quienes la necesitan y que todas las partes involucradas respeten el derecho internacional. El comisario general de la UNRWA, Philip Lazzarini, protestó ayer a la tarde, el sábado, por la decisión de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros países de suspender la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos después que se conociera que algunos de sus empleados participaron en la masacre del 7 de octubre. Tardaron años en por fin reconocer. Es impactante ver la suspensión de la financiación a la agencia en respuestas a las acusaciones contra un pequeño grupo de empleados, especialmente a la luz de la respuesta inmediata de la UNRWA, que rescindió sus contratos y pidió una investigación independiente y transparente. Lazzarini dijo esta tarde, enfatizó al final de la semana que el despido de los trabajadores se produjo después de que Israel proporcionara información sobre su participación en el ataque terrorista. Añadió que que la ley se agotará con cualquier empleado de la UNRWA que haya participado en actos de terrorismo. O sea que tiene que eliminar a todos, porque todos participaron en la educación y en los actos. Según dijo, se harán incluso a través de procesos penales. Ayer Estados Unidos anunció el cese de la transferencia de fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. En la última jornada se le sumaron Gran Bretaña, Canadá, Italia, Australia y Finlandia. Esta noche la agencia de noticias Reuters informó que los Países Bajos, Alemania y Suiza también han decidido congelar la financiación. Para finalizar, el New York Times informó hoy a la noche, que Israel y Hamas están cerca de llegar a un acuerdo patrocinado por Estados Unidos que conducirá a un alto al fuego de 2 meses a cambio de la liberación de más de un centenar de rehenes. Los funcionarios estadounidenses citados en el informe dijeron que existen diferencias de opiniones entre las partes, pero que los mediadores son optimistas y se formuló un proyecto de acuerdo basado en las negociaciones que tuvieron lugar en los últimos 10 días. Según el informe, en la primera fase del nuevo acuerdo, los combates cesarán durante 30 días, tiempo durante el cual Hamás liberará a mujeres, ancianos y secuestrados heridos. Durante este periodo, las partes acordarán una segunda fase del acuerdo, durante la cual las actividades militares de Israel en la Franja de Gaza serán suspendidas por 30 días adicionales, durante las cuales soldados y hombres serán liberados. El informe también afirma que aún no se ha acordado la proporción de prisioneros que serán liberados de las cárceles israelíes por cada secuestrado liberado por Hamás, pero se considera que esta cuestión tiene solución. Además, el acuerdo permitirá la introducción de ayuda humanitaria adicional a Gaza. Hace unos días, la agencia de noticias Reuters informó que existe un acuerdo de principios entre Israel y Hamás, según el cual un acuerdo para liberar rehenes a cambio de la liberación de terroristas se llevará a cabo durante un alto el fuego de 1 mes de duración. Sin embargo, fuentes que hablaron con la agencia dijeron que es difícil ir más allá del marco
debido a los desacuerdos entre las partes sobre la continuación de los combates una vez finalizado el acuerdo. Tras el informe, un funcionario israelí involucrado en las negociaciones con Hamas aclaró que los informes sobre avances en las conversaciones no son ciertos. Es una pica, como él mismo dijo. La verdad es lo contrario. Hay un endurecimiento de las posiciones. Hamas está trepando por encima de los árboles. Al mismo tiempo, el factor no descarta que pronto pueda haber un gran avance. En definitiva, es un tira y afloje político tipo comercial oriental, eh, donde se pide muchísimo más para lograr menos. Bueno, esto es todo por hoy a la mañana y espero que me mejore el dolor de garganta para poder hacer las noticias de la tarde. Bueno, nos seguimos viendo si Dios quiere.